Gostaríamos agora de ceder a palavra ao representante da Unidade Industrial de Iztapalapa, senhor Salvador Ortega López. Por favor, senhor Salvador. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer a la Organización de Estados Americanos por permitir a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado expresarnos con más tiempo en estas asambleas, ya que hace algunos años, 5 o 6 años que yo participé, era muy corto el tiempo. Agradezco al licenciado Jorge García que por su intervención se ha ampliado este paso para que nosotros como sociedad civil podamos expresar nuestras inconformidades ante esta gran asamblea. Y hoy vengo a hacer una propuesta a la cual yo represento como ombudsman empresarial de México a esta honorable asamblea. En mi carácter de ombudsman empresarial, reconocido por esta organización y como presidente de la Unidad Industrial, organización de la sociedad civil adscrita a este organismo, según acuerdo 759 de 1217, vengo a poner a consideración de este respetable organismo internacional una propuesta de enorme trascendencia no solo para mi país, sino también para todas las naciones de América Latina. Es una iniciativa que sin duda aporta una solución que busca combatir uno de los flagelos más grandes que permean en el andamiaje social y del hemisferio, que atentan contra el orden moral y la justicia, así contra el desarrollo integral de los pueblos de Latinoamérica, y me refiero a la corrupción. Mi propuesta es que las siguientes líneas abordaré de manera más profunda, es la de implementar la figura de la que yo, Salvador Ortega López, he llamado ombudsman sectorial, cuyo perfil emana de la participación de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas, en virtud de que tal es el tema que me han conferido abordar en esta cuarta reunión de la Conferencia de los Estados, parte del mecanismo del seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el MECICIC. Estimados presidium y honorables compañeros, cuando México depositó el 2 de junio de 1997 el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ya han pasado 18 años. Desde aquella memorable fecha, y México mantiene vivo el espíritu emanado de los principios rectores de la Organización de los Estados Americanos, que asienta que la lucha contra la corrupción ha sido una de las preocupaciones constantes de los Estados miembros, preocupación que quedó de manifiesto en la Cumbre de las Américas realizada en Miami en diciembre del 94, y que marcó un partaguas, pues todos saben que allí los jefes de Estado y de Gobierno decidieron la implementación de ciertos lineamientos que enfrentarán el dilema de los países miembros de combatir la corrupción. Pero sobre todo nuestro país asumió el reconocimiento de que el problema de la corrupción no puede ser solucionado únicamente con acciones represivas o sancionatorias, sino que precisan decisiones de carácter preventivo, orientadas a modernizar las instituciones y a eliminar las causas mismas de la corrupción o las condiciones que faciliten o lo hacen propicia, tal y como se establece en la CICC. En el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción se han realizado 5 rondas que han permitido analizar a profundidad la implementación de las disposiciones establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción por parte de los Estados miembros. De igual manera, han surgido nuevas alternativas para mejorar la tarea emprendida. En ese tenor se han establecido las visitas in situ para aclarar o complementar la información proporcionada por los Estados miembros. México, como suscribiente del CCIC y del MECICIC, ha mantenido abierta la puerta al escrutinio internacional, hecho que ha sido reconocido por propios y extraños, al cumplir a cabalidad con las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos, además de que cuenta con disposiciones legales y un marco jurídico que ahora ha sido fortalecido con nuestra Constitución del 10 de junio del 2011, en su artículo primero, donde dice que el Estado debe de respetar los tratados internacionales de los cuales sea parte y prevenir la corrupción. Cifras duras recabadas en notas periodísticas publicadas por instituciones públicas del país y organismos internacionales así lo señalan. De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de México, en el 2015 la corrupción costó al país el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto, es decir, 1.600.000
1.986 millones, cifra con la cual coincide el Banco Mundial, organismo internacional, que reveló que esa cantidad podría compararse con el 80% de la recaudación nacional de impuestos. Otro importante organismo al interior de México y de las estructuras gubernamentales de mi país, como es la Auditoría Superior de la Federación, dio a conocer que es de uso común desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos del gobierno. De ahí la importancia de la participación de todos los sectores y actores sociales y en particular de la sociedad civil, acción garantizada en el artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, referente a medidas preventivas, que señala en su numeral 11 el establecimiento de mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. En este contexto que propongo, la implementación del Ombudsman sectorial, figura que vendrá a prevenir y a reducir la corrupción en los 3 órdenes de gobierno, desde el federal, los gobiernos estatales, hasta alcanzar el nivel municipal. Bajo estos 3 ejes rectores, dirigir, vigilar y proteger el gasto público, objetivos que están en línea con los preceptos de carácter preventivo que marca la Convención Interamericana contra la Corrupción. Para su implementación se requiere de la voluntad política de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales a fin de que formen e impulsen la propuesta para su instrumentación y para que los ombudsman sectoriales puedan realizar peticiones y recomendaciones a las autoridades del país en falta y que cada uno de ellos sean surgidos desde la sociedad civil y no gubernamentales. Para cumplir con el propósito de combatir la corrupción a fondo, se requiere implementar la figura del ombudsman sectorial en cada estado y municipio. Yo propongo para mi país y sugiero 2.446, uno por municipio y estado. El ombudsman sectorial es una figura pública con reconocimiento social que busca servir de contrapeso a los excesos u omisiones de las autoridades y se convierte así en un instrumento de vigilancia en la aplicación de políticas públicas. No busca recibir retribución pecuniaria alguna para desarrollar su función, ya que se trata de un cargo honorífico en su totalidad, y tampoco puede realizar proselitismo, debiendo mantenerse como una figura limpia, mediática y arbitral. He articulado 3 ejes para hacer efectiva la labor del ombudsman sectorial. Estas medidas son orientadas a coadyuvar con la autoridad para hacer más efectivo y eficiente el gasto público y el crecimiento de cada uno de los países. Así se garantizará la aplicación de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Universal, como son el derecho a la salud, a la educación, al agua potable, a una vivienda digna, a la alimentación, entre otros derechos. De ahí que el primer punto de mi propuesta de la implementación del ombudsman sectorial sea la de dirigir el gasto público de tal manera que se canalice en cada estado a los proyectos que necesite la nación, de acuerdo a su desarrollo, a fin de que el gasto propicie la justicia social, donde se ejerza y a fin que haya la certeza de que se canaliza de manera adecuada a los rubros en los que fue presupuestado, evitando proyectos ociosos o no aprobados por el pueblo. El segundo eje es vigilar cada rubro que busca que efectivamente los recursos económicos se destinen a las secretarías y o estados o municipios o a los proyectos para los cuales fueron presupuestados, que se realicen las obras o la compra de equipo para los cuales fueron canalizados. Finalmente, el último eje es el de proteger el presupuesto y el gasto público para que no sea manejado de manera discrecional, sino de forma clara y transparente, que las cotizaciones de los precios de los materiales, las obras, los insumos o de los equipos para los distintos sectores se hagan de acuerdo a licitaciones con base en el mejor precio y calidad. Esa es mi propuesta de la implementación del ombudsman sectorial para dirigir, vigilar y proteger el gasto público para lograr un desarrollo más justo y equitativo, y con la buena administración
y el buen ejercicio del gasto, se garantizará la presencia del Estado y, por ende, se generarán empleos y justicia social en beneficio de todos los pueblos de Latinoamérica y, por supuesto, de los mexicanos. Con la instrumentación de estos tres ejes, estamos seguros que en gran parte se reducirá la corrupción en el hemisferio y, por supuesto, en México. Se liberarán recursos económicos y se detonarán las economías nacionales y se creará un círculo virtuoso que tendrá como fin el bienestar de todos los pueblos de Latinoamérica. Esta es mi aportación como organización de la sociedad civil para el fortalecimiento de la cultura democrática en el hemisferio, sustentado en la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 6, 13, 26 y 27, y también en una investigación que me formuló la OEA, que se llama Hallazgos de la OEA del sector privado, a través de Jody Bond, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el 13 de marzo del 2012, donde se ratifica la creación de un ente, es decir, un ombudsman para los fines ya descritos. Es a grandes rasgos la propuesta que les doy a conocer para implementar en todo el hemisferio, en mi país, a través de los mecanismos y tratados internacionales que amparan la transparencia y mitigan la corrupción, y esperando que todos los países de Latinoamérica le den la acogida para evitar que el pueblo o la sociedad civil les reclame del desvío de los recursos. Creo yo que todos los países lo deben de tomar de una manera más clara y de una manera y acogida diferente, para que el ombudsman sectorial, no del gobierno, sino de la sociedad civil, sea acogido y pueda trabajar y pueda coadyuvar con ustedes para lograr un mejor desarrollo en sus países. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, amiga. Muchas gracias, senhor representante da Unidade Industrial de Iztapalapa. Muito obrigada, senhor representante, por essa apresentação que nos fez tão esclarecedora e tão importante a todos os três, na verdade, por reconfirmar a importância da sociedade civil no combate à corrupção e no enfrentamento aos problemas de transparência e liberdade democrática. Gostaria imediatamente de convidar os três representantes do setor privado para que possamos dar continuidade às apresentações, agradecer a participação dos três representantes da sociedade civil e lembrar-lhes que imediatamente após a apresentação dos três representantes do setor privado, abriremos a palavra a todos os estados para as demais manifestações. Nesse sentido, gostaríamos de chamar a compor a mesa o senhor Michael Hirschman, do Grupo Fairfax, a senhora Jessica Channon, da Price Waterhouse, e a senhora Lauren Silveira, do Foro Econômico Mundial, a quem solicitamos e convidamos que componham a mesa principal. Muito obrigada.